Yo voy a comenzar con Ricardo Rojas. Ricardo Rojas es uno de los doctrinarios en todo lo que tiene que ver con derecho, la criminalística, la nomástica, todo lo que tiene que ver con ley de armas, todo lo que tiene que ver con la ley de extinción de dominio, el código penal, código procesal penal, todo lo que fue el proceso de reforma constitucional. Él ha sido, aun cuando es uno de los abogados asociados de la Fundación, él ha sido uno de los técnicos que ha acompañado a las comisiones de justicia, tanto de la Cámara de Diputados como desde el Senado de la República. Y aquí tenemos a Ulises Bonelli, quien fue juez de corte, presidente de corte, fue juez de carrera, es uno también de los abogados asociados a la Fundación, que ha hecho esa asistencia técnica al Congreso también en todos estos temas que tienen que ver con derecho penal, en fin, ley de armas, extinción de dominio. Ustedes saben que el Código Penal ha generado muchos debates, muchísimos debates. No solamente, quizás ustedes ven que el tema que más ha sobresalido es el que tiene que ver con el aborto, pero ¿qué sucede? Que el Código Penal no se reduce exclusivamente a ese punto. Tiene una serie de puntos que también han generado controversia, como es el aumento de la pena, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso, yo quiero invitar a Ricardo Rojas León para que entonces él le dé alguna pincelada de qué es de lo que se trata y con qué es lo que ustedes se van a enfrentar. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación Institucionalidad de Justicia, a la Universidad Católica Madre y Maestra y al PNUD por la oportunidad que me brinda de venir a intercambiar impresiones con ustedes en torno a temas tan importantes como el de la aprobación del nuevo Código Penal. Como todos ustedes saben, el país está inmerso en esfuerzos tendentes a modificar su Código Penal desde hace 20 años. Se creó una comisión integrada por juristas importantes, se sometió un proyecto de ley al Congreso y hace 10 años, en el 2006, se promulgó el código, un código que fue observado por el tema del aborto y por otros temas menores. Pero lo principal en ese caso fue el aborto. En el 2014, ustedes recordarán que también se aprobó de nuevo el Código Penal y fue observado única y exclusivamente en el tema del aborto. Luego se produjo, se conoció la observación presidencial, se modificaron los artículos del 107 al 110, fue promulgado y ya vimos lo que pasó con el código que fue el resultado de la promulgación de la ley 550-14. El proyecto que cursa ahora en el Congreso, que fue aprobado en 2 lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados y que de ser conocido en el Senado y modificado volvería a la Cámara de Diputados, es básicamente el código anterior, con algunas modificaciones que se consideraron necesarias luego que tuvimos el código aprobado, ¿no? Y que yo me voy a permitir explicar un poquito más adelante. Pero lo que quería, en primer lugar, significar es que un código penal es una herramienta importante de política criminal. Usted no puede combatir de manera efectiva la delincuencia si usted no cuenta con un código penal adaptado a los nuevos tiempos. Si ustedes analizan los códigos penales de hace 30 años, se van a encontrar con que no existían un conjunto de infracciones, una serie de infracciones de tipos penales, de delitos, que hoy sí aparecen en los códigos penales. ¿Por qué?
Porque hace muchos años, hace 20, 30 años, había un grupo de bienes jurídicos que o no existían o no eran lesionados, digamos, por ejemplo, a través de la tecnología. Entonces, los estados han tenido que ir llenando esos vacíos de punibilidad, ¿no?, que surgen con el tiempo. En el caso nuestro, este código, que originalmente fue, digamos que una adaptación del último código francés, del código francés de 1985, ha ido cambiando en los últimos años en el Congreso. Y hoy en día tenemos un código penal bastante moderno. Así como tenemos una constitución que, de acuerdo con Diego López Garrido, es la constitución más avanzada de Iberoamérica, así tenemos un código penal bastante avanzado, ¿no? El código, por ejemplo, tiene una parte dogmática, una parte general muy completa, donde se establecen los principios, donde se define lo que es el autor del hecho punible, ¿no? En este código modifica lo que se llama las reglas de la autoría en materia penal. ¿Y cuál fue el objetivo de modificar las reglas de autoría? O sea, de modificar quiénes se consideran autores de un hecho típico, de un delito. Bueno, el hecho de que hay formas nuevas de cometer delitos que antes no la considerábamos, y además, por ejemplo, la modificación de las reglas de autoría del código nos van a permitir a nosotros perseguir como autores a las personas que paguen, que induzcan para la comisión de un ilícito, ¿no?, de un delito. El que paga a un sicario para que mate a otro ya no será cómplice como es actualmente, sino que será coautor. Esa es una de las cosas importantes que tiene este código, ¿no? Las reglas de autoría, el tema de la complicidad, cómo se define la complicidad, el tema de la responsabilidad jurídica, la responsabilidad de las personas jurídicas. Hay varios artículos que regulan la responsabilidad de la persona jurídica de acuerdo con las prácticas y los estándares internacionales más modernos. La tentativa, que en la ley 550-14 estaba quizás un tanto incompleta, en la nueva versión que fue aprobada por la Cámara de Diputados ya tiene un desarrollo interesante, ¿no? Un desarrollo, digamos que completo. Y bueno, también en la parte general, ustedes se van a encontrar con que el código cambia esa tradicional clasificación de los delitos. Los que nos formamos hace muchos años, bueno, todavía los que se siguen formando en el derecho penal dominicano, entienden que los delitos, las infracciones se clasifican en crímenes, delitos y contravenciones. El nuevo código las clasifica en infracciones graves, infracciones menos graves e infracciones leves. Y además el código trae, digamos que, escalas de penas para las infracciones graves, para las menos graves y para las leves. Siempre también distinguiendo cuando las infracciones la cometen las personas físicas o cuando las infracciones son imputables a las personas jurídicas, ¿no?, a las sociedades. El tema de la pena es un tema que ustedes de seguro lo han escuchado bastante, el tema del aumento de la pena máxima se aumenta de 30 a 40 años, ¿no? Eso ha provocado la crítica de algunos juristas. Yo pienso que en la medida en que el código incorpora delitos, infracciones que el país debía incorporar a nuestra normativa penal material, luego de haber firmado y ratificado acuerdos internacionales, una pena que va de 30 a 40 años se entiende para los casos, por ejemplo, de genocidio,
tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Crímenes graves de guerra, que son infracciones también que tienen los crímenes de lesa humanidad. O sea, el que cometa o los que cometan un crimen de lesa humanidad, yo pienso que es razonable suponer que una pena de 30 a 40 años, o sea, no es una pena exagerada ni inhumana. También con esa pena se castigaría el homicidio agravado, el asesinato, el parricidio, el infanticidio, el magnicidio, cuando se comete homicidio contra un presidente, vicepresidente, un senador, un diputado, un fiscal, un juez, ¿no? Y además el feminicidio. El feminicidio, que es una figura que en algún momento, desde el punto de vista dogmático, causó, digamos que algún tipo de cuestionamiento. Yo mismo fui de las personas que entendía que no tenía sentido crear el feminicidio, pero finalmente lo que se aprobó en el Congreso justifica la creación de un tipo penal feminicidio, porque hay un homicidio agravado que es cuando se produce la muerte del cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente del autor, ¿no? Ese es el homicidio agravado del 99.4H, pero el feminicidio, y escuchen esto, dice: quien en el marco de tener, haber tenido o pretender tener una relación de pareja mate dolosamente a una mujer, comete feminicidio. O sea que el ámbito de protección a la mujer del feminicidio es mucho mayor que el ámbito de la tutela jurídico-penal que le dispensa, ¿no?, el homicidio agravado contra una conviviente o una exconviviente, ¿no? O la esposa, la cónyuge o la excónyuge, porque aquí se está incluyendo dentro de los elementos objetivos del tipo penal el pretender tener una relación de pareja. O sea, no es el tener y haber tenido, sino también el pretender tener una relación de pareja. De modo que este tipo penal, en cierta forma, yo diría que está dogmáticamente bien justificado. O sea, no debemos tener ningún tipo de dificultad en reconocerlo como un tipo bien construido. El Código también incorpora el sicariato como un tipo penal en su artículo 101, y además se están incorporando, como decía hace un momento, una serie de delitos establecidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por el país, ¿no? Yo mencioné algunos, me faltó mencionar la tortura, ¿no? La tortura, que también se castiga con una pena bastante importante, de 30 a 40 años. Sobre este tema de la pena, debo decir que yo creo que no debe haber mayor dificultad entre diputados y senadores con mantener estos niveles. Tanto en la Fundación Institucionalidad de Justicia como en la propia universidad, algunos profesores sugerimos que estos niveles de pena fueran reducidos, pero lo que han considerado los legisladores es mantener esos niveles de pena. Al margen de esos niveles de pena de 30 a 40 años, el Código Penal tiene unos institutos que le permiten a los jueces morigerar, modular la aplicación de las penas. Por ejemplo, en el artículo 60, el Código establece que para las infracciones de menos de 10 años, el juez puede recurrir a un instituto que se llama el perdón judicial. ¿Cuántos minutos me quedan? Un instituto que se llama el perdón judicial, que está contenido en el artículo 340 del Código Procesal Penal, mediante el cual el juez puede o aplicar una pena inferior a la establecida en la escala o simplemente eximir de pena al
al imputado. También en ese artículo se establece que cuando la pena es mayor a los 10 años, el juez puede acoger circunstancias extraordinarias e imponer una pena, la escala inferior. Pero más novedoso que eso, más interesante que todo eso, es el hecho de que se ha incorporado un instituto que se llama imputación a la víctima, participación a la víctima o responsabilidad a la víctima, que dice más o menos lo siguiente: el tribunal podrá proceder de igual forma, o sea, reducir la pena, si el sujeto pasivo de la infracción, o sea, la víctima, ha dado su legítimo consentimiento, obrado con imprudencia, asumido el riesgo creado por el autor o ha estado en control de las circunstancias o hechos específicos que han rodeado la infracción cometida en su contra. Cuando se dan esos supuestos, el juez también puede reducir la pena. Miren, para que tengamos una idea, el 71% de las infracciones que están contenidas en este código, y hay muchas infracciones nuevas, está, por ejemplo, el de las estructuras piramidales, que actualmente hay un vacío de punibilidad, ¿no? Es una conducta típica, por eso ninguna de las personas que se vieron involucradas en el escándalo Telex Free pudo ser sometido a la justicia, ¿no? Porque esa conducta no está prohibida. Entonces eso se resuelve aquí. Hay también 95 infracciones vigentes en el actual Código Penal, que son infracciones de bagatela, delitos de bagatela, vagancia, etcétera, que han sido eliminadas. Pero, para terminar, quería decir que, por ejemplo, el 71% de las infracciones admiten el perdón judicial, ¿no? Reducción o eliminación de la pena. El 48% la suspensión condicional del procedimiento, ¿no? Que es una decisión del procedimiento o de la pena. La suspensión condicional del procedimiento la adopta el Ministerio Público cuando entiende que con el compromiso por parte del imputado de abstenerse de hacer algunas cosas, teniendo en cuenta la escasa gravedad de la infracción, entonces no tiene sentido ir a juicio. En el caso de la suspensión condicional de la pena es cuando el juez, después de haber hecho el juicio, dice, bueno, yo a esta persona no le voy a suspender la pena. Lo condeno, pero le suspendo la pena. No puede viajar, no puede tomar bebidas alcohólicas, no puede usar armas, etcétera. Entonces el 48%, la mitad de los delitos aquí, admiten eso. Y el 28% admiten lo que se llama un criterio de oportunidad. Es decir, el Ministerio Público puede decidir, yo no lo persigo, porque no es un delito que cause una gran conmoción. Ya para concluir, ya sí voy a concluir, ya lo he dicho 2 veces, hay unos institutos importantes en el Código que contribuyen a darle a la pena el sentido de rehabilitación y de reinserción social que ordena el artículo 40.16 de la Constitución. Y son lo que se llaman la personalización del cumplimiento de la pena. Para infracciones de menos de 1 año, cuando la persona sea condenada a menos de 1 año, puede planificar el cumplimiento de su pena. A usted lo condenan, por ejemplo, a 6 meses. Entonces usted puede solicitarle al juez cumplir esa pena por periodos, ¿no? Claro, tiene que haber ciertas condiciones. O usted está enfermo, o usted es la única persona que produce ingresos en su casa, usted está haciendo una pasantía, ¿no? O sea, no es cualquiera, sino tiene que haber algunos supuestos que justifiquen el que se le dé ese tratamiento. Entonces usted puede esos 6 meses cumplirlo 2 meses, ¿no? Digamos que las vacaciones, los 2 meses, las vacaciones de verano, luego cumple diciembre, y entonces usted programa el cumplimiento de su pena en un periodo que no pasa de 3 años. Lo mismo para
penas también un poco reducidas, está el instituto de cumplimiento de la pena los fines de semana y días feriados. Entonces usted trabaja durante la semana y cumple prisión los fines de semana y días feriados. Este código es un código moderno, contiene, digamos que tipifica las conductas más comunes, que más comúnmente lesionan los bienes jurídicos. Y yo pienso que si finalmente es aprobado, como esperamos que sea, va a contribuir de manera importante a un mayor control social de los niveles de criminalidad en la República Dominicana. Gracias. La verdad es que el tema es complicado. Él comenzó haciendo la observación de lo que ha generado, ¿verdad?, el conflicto en el código. Pero yo le decía a alguien esta mañana, como a ustedes les tocará manejar eso, se está hablando de la posibilidad de que todo lo relativo al aborto se quede fuera del código y que sea entonces una ley especial la que regule eso. Bueno, si esa es la decisión que ustedes tomarán, perfecto. Ahora, que se apruebe esa ley primero antes que el código y después aprobamos el código. Porque si se aprueba el código, jamás ustedes van a aprobar esa ley por los niveles de presiones que van a recibir en el Congreso Nacional. Se lo dejo como tarea, como ya se está abriendo esa ventana, perfecto, bien, vámonos entonces a una ley especial. Vamos a discutir primero la ley y después aprobamos el código. Se lo dejo de tarea. Y se lo está hablando un católico que le está hablando en una universidad católica, pero tampoco podemos aprobar cosas que se constituyan en actos de crueldad contra nuestras mujeres. A continuación le voy a dar la palabra al buen amigo Bonelli para que le hable también de una ley muy complicada, por los temores que ella, cualquiera que lee eso, uno piensa como que lo van a ir a buscar para eso a su casa antes de que la aprueben, y sería bueno que él, que fue uno de los relatores de esa pieza legislativa, le pueda explicar algunos de los contenidos, pero sobre todo el alcance de algunos de los conceptos que ella contiene. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, muy agradecido de la Fundación Institucionalidad y Justicia, del PNUD, y usando una palabra que no escuché esta mañana, sino que la escuché del diputado Pacheco citar, me parece, no, del diputado Castro, agradecido también de mi universidad, para que no sea el amigo Nácez el único que se lleve ese atributo. Pues bien, yo les vengo a hablar de la ley de extinción de dominio. Una ley que ya fue aprobada en el Senado, el proyecto de ley, y que va ahora a la Cámara de Diputados. ¿Qué es esto? La ley de extinción de dominio. ¿Qué es extinción de dominio? Bueno, extinción de dominio o dominio, el derecho de dominio, es la forma como en los países que siguen la legislación española, el derecho civil español, le llaman al derecho de propiedad. El derecho de propiedad en aquellos países es llamado el derecho de dominio. La extinción de dominio, entonces, es la posibilidad, mediante un proceso diseñado al efecto, de extinguir, de acabar con el derecho de propiedad. Es la posibilidad de que el Estado ataque, bajo determinadas circunstancias, el derecho de propiedad de un individuo por determinadas razones y lo haga suyo. La posibilidad, entonces, de decomisar los bienes
de una persona bajo determinadas circunstancias. ¿Verdad? Vamos a entrar en eso ahora. ¿Por qué el proyecto de ley se llama extinción de dominio? Porque el artículo 51.6 de la Constitución de la República habla de los juicios de extinción de dominio como una de las formas en que las personas pueden perder el derecho de propiedad. Como la Constitución ha empleado el término extinción de dominio, aun cuando el término no es de la familia jurídica dominicana, el legislador está compelido constitucionalmente a llamarle extinción de dominio. Como una forma, entonces, de conciliar el mandato constitucional de poner el nombre con la realidad jurídica dominicana, el proyecto de ley se llama proyecto de ley de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Entonces ahí se logra entender, ¿verdad?, de qué se trata desde el propio título. ¿De dónde nace esta idea? Bueno, algunos países, sobre todo de origen anglosajón, hace muchos años, Estados Unidos, Inglaterra sobre todo, que tenían diseñado modelos de persecución de los bienes ilícitos de modo paralelo y ajeno al proceso penal. Nada que ver con un proceso penal, sino que diseñan una estructura donde, así como determinadas figuras jurídicas hacen, por ejemplo, lo que es la personalidad jurídica, que es un diseño jurídico, ¿verdad? Un ente tiene vida porque la ley le dio vida, distinto al ser humano que tiene vida propia. Pero estas sociedades tienen vida porque la ley ha creado, ¿verdad?, un modelo de que le da vida. Algo así es que la ley crea, ¿verdad?, en los Estados Unidos, el modelo de persecución o de atacar los bienes ilícitos sobre la base de acusar al bien, óigase bien, de acusar al bien de ilícito, y persiguen al bien, independientemente de quien lo posea. No se trata, pues, de acusar a nadie de la comisión de un ilícito, sino de decir que ese bien que es de naturaleza ilícita no es susceptible del derecho de propiedad. Y como no es susceptible del derecho de propiedad, el Estado lo retribuye. ¿Y por qué el Estado lo retribuye para sí? Porque como el Estado está obligado a proteger el derecho de propiedad y de que ese derecho de propiedad sea bueno, tiene que hacer todo lo posible porque el derecho de propiedad no sea malo. Y entonces retribuye esos bienes para sí. La comunidad internacional gira su mirada hacia la posibilidad de persecución de los bienes ilícitos o del decomiso a través de un medio no penal o el decomiso sin condena, sobre todo a partir de la Convención Internacional contra la Corrupción votada por las Naciones Unidas en el año 2003. La comunidad internacional, preocupada por los escándalos de corrupción encabezados sobre todo por jefes de estados que salieron prófugos de sus países, el caso Fujimori, el caso Sony Bacha en África, el caso de los filipinos, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llaman? Sí, Ferdinand Marcos, gracias. El caso del presidente recién fallecido de Haití, Jean-Claude Duvalier, y otros tantos, ¿verdad? Gente que cuenta la historia de que hay presidentes que he visto ya que su inminente caída, agarraban camiones y se llevaron tesoros de la nación en camiones por tierra y los sacaron por las fronteras. Entonces, no había manera de que el sistema penal los alcanzara por X razón, y entonces no había forma de recuperar estos bienes. De ahí la idea de buscar una forma jurídica de alcanzar estos bienes sin necesidad de un proceso penal. Y nace la lógica del decomiso sin condena sobre la base de seguir el modelo de atacar el derecho de propiedad. El primer país latinoamericano que se casa con este modelo es Colombia. La ley de extinción de dominio
que surge sobre todo cuando el Estado colombiano ve el caso de Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar muere en un enfrentamiento con las autoridades y no hay forma de procesar penalmente, obviamente, a un muerto. Y resulta que este muerto ha dejado una herencia, vamos a llamar de manera simple, de media Colombia, a su familia, que como no puede ser perseguida porque el derecho penal dice que la personalidad de las penas y la responsabilidad penal es personal, entonces esta familia se iba a alzar con el santo y la limosna con bienes a todas luces de origen ilícito. Entonces el Estado comienza a buscar, bueno, tenemos que buscar, y viene la ley de extinción de dominio. En la mayoría de países, la ley de extinción de dominio, el modelo aplica incluso de manera retroactiva. Tienen normas expresas que dicen que aplica de manera retroactiva. En la República Dominicana esto no será posible porque la República Dominicana tiene en su Constitución el mandato expreso de prohibición de retroactividad de la ley. Esto no ocurre en otros países donde se ha ¿cómo se llama?, aplicado este modelo de manera retroactiva. En la República Dominicana esto no sería posible, sino que la ley gobernaría o mandaría, como todas las leyes, a futuro. Entonces, el artículo 51 de la Constitución es el que establece el derecho de propiedad como una garantía fundamental de los ciudadanos dominicanos, ¿verdad? El 51 de la Constitución. Pero el 51 establece excepciones, dice, se puede confiscar los bienes cuando estos sean de origen ilícito, vinculados a un delito, etcétera. Y entonces más abajo dice, en los procesos penales o en los juicios de extinción de dominio. Fíjese cómo la Constitución dice, bueno, hay dos modelos, el modelo penal y el modelo de los juicios de extinción de dominio. La Constitución ya abre el camino y dice, hay dos modelos distintos de persecución a ese derecho de propiedad. Cuando el modelo a seguir sea el de la extinción de dominio, sería sobre la base de perseguir el bien, porque se considera que es de origen, de naturaleza o de vinculación a un ilícito. El Estado, a través del Ministerio Público, inicia una acción que es de carácter jurisdiccional, porque como se trata de la posible pérdida de un derecho fundamental, tiene que ser velado por un juez, o sea, tiene el derecho a la tutela judicial efectiva, quien quiera defender ese derecho de propiedad. Entonces el Estado, a través del Ministerio Público, inicia una acción que se llama la acción de extinción de dominio. El Estado busca el bien y le señala al juez, al Ministerio Público, mire, este bien es pasible de la extinción de dominio porque se encuentra en uno de los casos que la ley establece como tales. De esta forma, existiendo los elementos, probando esos elementos, se establece lo que se llama una presunción de ilicitud del bien. Esa presunción de ilicitud del bien, que es probada por el Ministerio Público, o sea, establece los elementos de la existencia de la presunción, coloca a aquella persona que quiera defender ese derecho de propiedad en la obligación de demostrar que la presunción no es tal, es una presunción. Entonces, jure de jure y por tanto que admite prueba en contrario. ¿Es una inversión del fardo probatorio? Sí. ¿Es una violación al principio de presunción de inocencia? No. Porque no estamos señalando que la persona es culpable de la comisión de ningún ilícito, sino que ese bien está vinculado o tiene un origen ilícito, aun cuando ese ilícito lo pudo haber cometido otra persona. Este modelo se entiende, obliga, sobre todo a los abogados, a la ruptura de paradigmas. Así de plano, cuando yo le cuento la historia, no es fácil romper con los paradigmas y decir, pero ¿cómo usted me está diciendo que entonces el derecho, la presunción de inocencia? Miren,
En los países donde esto existe hace muchos años, se ha discutido el tema constitucional, muchos aspectos del tema constitucional. El modelo de la ley dominicana tuvo en sus manos la discusión constitucional que se generó por diferentes aspectos en los diferentes países y entendemos que salvamos la posibilidad de esas violaciones con diferentes aspectos, no solo el tema de la presunción de inocencia, que queda claro que no existe porque es la persecución del derecho de propiedad. Pero voy a poner unos ejemplos muy sencillos que le permiten entender a ustedes cuál es la utilidad de esta ley. Ejemplo número 1. La policía está persiguiendo o las autoridades están persiguiendo a una persona a quien ellos entienden vinculado, digamos, con narcotráfico. Llegan al lugar para apresarlo y el señor, cual Pablo Escobar, sale con una metralleta, enfrenta a la policía y la policía lo enfrenta y muere allí. ¿Qué va a pasar con los bienes de este señor? Hay que entregárselo a la familia en la legislación actual. Porque no se va a poder probar culpabilidad de nadie. Otro ejemplo. Los que han trabajado en investigación o cerca de ella van a comprender esto muy bien. La policía, de nuevo, tiene una investigación abierta, sobre todo en materia de drogas se da mucho esto, y tienen un operativo montado para apresar a una persona por informaciones que tiene. Sin embargo, por un acontecimiento fortuito, el operativo se tiene que precipitar. O sea, tienen que adelantar acciones a las que ya ellos tenían pensadas, porque si no, la operación se les va a caer. O sea, el operativo se les va a caer. Digamos, ellos pensaban que el señor iba a llegar a las 3, pero llegó a las 2:30. Fíjense que hay media hora. Si no se tiran ahora, el hombre se va a ir y entonces se va a perder la cosa. Resulta que para entrar en ese lugar se necesita una orden judicial, que la anda buscando un compañero donde el juez, porque era para las 3, no para las 2:30, ¿verdad? Y resulta que el jefe del operativo dice, no, métanse, porque tenemos que evitar que esta droga se siga esparciendo, ¿verdad? Entran al lugar y encuentran a 2 señores, uno con una maleta de cocaína y uno con una maleta de dinero. ¿Qué va a pasar esto judicialmente? Cuando esto llegue a la justicia, los tribunales van a decir, pero ¿con qué orden usted entró ahí? No tenemos orden. Bueno, no hay orden, no hay caso. ¿Qué va a pasar con la droga? Muy sencillo. La droga va a ser incinerada porque se entiende que es peligrosa y nadie discute que eso va a ser incinerado. ¿Qué va a pasar con el dinero? Lo va a ir a reclamar el dueño y va a haber que devolverse. En el proceso de extinción de dominio, yo digo, ok, te fuiste del proceso penal, no hay ningún problema, pero ven acá, a este dinero que está aquí ocupado, estaba al lado de una droga, yo tengo que presumir que está vinculado a esa droga, demuéstrame tú que no. Demuéstrame tú que tú estabas ahí accidentalmente y que este señor se te paró al lado con esa droga, demuéstrame tú eso. Si no, pierdes el dinero. ¿Ve? Otro ejemplo, supongamos que usted es un científico frustrado. Nada de tener malas intenciones tipo ISIS, ¿verdad? Sino que usted es un científico frustrado y dentro de esa ciencia y de la electrónica a usted le encanta armar artefactos explosivos. Como no para hacer daño, sino que usted va a la ferretería, se compra todas las piezas, compra, ¿cómo se llama? Abono que sirve de explosivo bajo determinados abonos y usted arma un artefacto, una bomba y usted no hace más nada que tenerla en exhibición ahí en su casa. Y allá va la visita y dice, mira, esta es una bomba que yo tengo aquí, pero no para explotarla. La autoridad enterada de eso va, confisca la bomba, ¿verdad? La confisca, a usted lo llevan a un proceso penal y el juez entiende que usted es un científico frustrado, que usted no ha querido hacer daño a nadie, obviamente usted no ha cometido un delito porque no hay intención y va a ser descargado. ¿Puede usted, en virtud de esa ciencia, decir, no, pero mire, devuélvame mi bomba que yo quiero tenerla ya? No, el Estado la va a confiscar aunque no haya delito. En la lógica de hoy, esto se entiende muy fácil, o sea, en el proceso penal hoy, eso va a quedar confiscado.
Bueno, si hacemos, ¿por qué? Porque se entiende que el artefacto es peligroso. Igualmente el dinero falso. Usted va a un banco, a todos probablemente o a muchos nos ha ocurrido, que usted va al banco a cambiar un cheque y entre las papeletas que le dan una falsa. Porque el banco no se dio cuenta. Usted va a pagar a un sitio y en el sitio se dan cuenta. No lo agarran preso porque saben, pero ¿qué pasa con esa papeleta? Hay que confiscarla. Hay que sacarla de la circulación. Fíjese que usted es dueño del papel que no sirve para nada y usted tiene derecho de propiedad sobre ese papel, pero todo el mundo entiende muy claro que esa propiedad no es posible porque es un bien en sí dañino. Es esta extensión del ejemplo del billete a las otras clases de bienes que se vuelven malos por su origen ilícito. Un último ejemplo. Frente a su casa hay un carro parqueado. Pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días. Ya la gente comienza a sospechar, llama a la policía, mira, aquí hay un carro extraño parqueado, no es de nadie de por aquí, y tiene 3 días ahí estacionado y no sabe. Viene la policía, abre el baúl del carro, abre el carro y se encuentra allí con una maleta de cocaína y con una maleta de dinero. Van a la guantilla, a la guantera y ven la matrícula del carro a nombre de X personas. ¿Qué hacen? Van y buscan a X persona presa. X persona presa va a decir, no, un momentito, a mí me robaron ese carro. Mire, yo puse una denuncia, a mí me robaron el carro, me atracaron en tal semáforo y me apiaron del carro y se lo llevaron. Casualmente yo llevaba un saco de dinero que hay atrás, mío, ¿me entiendes? Pero yo no sé qué más hay ahí. En la lógica del proceso penal volvemos, hay que descargarlo porque no se le prueba vinculación con la droga se confisca y se incinera, no hay problema, pero el dinero, si él dice que es de él, como la buena fe existe, hay que devolverlo. ¿Entiendes? En la lógica de la extinción de dominio, no, espérate, demuéstrame, no solo que es tuyo el dinero, sino que tú lo obtuviste bien, porque no puedes tener derecho de propiedad sobre ningún bien. Entonces, finalmente, para ir cerrando, ya yo le dije que se trata de una acción jurisdiccional donde se le respeta la tutela judicial efectiva a los ciudadanos sobre el derecho de propiedad, donde hay derecho a recursos, o sea, esto va a diferentes niveles y usted puede defender su bien en los diferentes niveles, aunque es un proceso efectivamente rápido. Se supone, conforme al sistema diseñado en la ley, que en menos de 6 meses el proceso corra desde primera instancia hasta la Suprema Corte de Justicia. Un modelo muy parecido al de los embargos por leyes especiales, que lo que son abogados civilistas sabrán de qué le estoy hablando. Las críticas, 3 críticas, por ejemplo, que se le hacen a nivel de choque con la Constitución en otros países y que el proyecto de ley dominicano ha pretendido y creo que ha logrado salvar. La primera, el derecho a un abogado. Muchos ciudadanos en Estados Unidos ven cuestionado el derecho de propiedad sobre determinados bienes, quizá el único bien que tienen, su casa, su automóvil, etc. Cuando van al proceso, el proceso de allá se llama Asset Recovery o Asset Forfeiture, confiscación civil, van allí, el Estado no está obligado a proporcionar un abogado. Usted tiene derecho a traer uno, pero el Estado no está obligado a proporcionarlo. Entonces, ha habido la crítica constitucional de los constitucionalistas en el sentido de que mucha gente pierde su único bien porque no tiene la oportunidad de un abogado y no puede pagarlo, o quizá el abogado le sale más caro que recuperar el bien. Para salvar esto, la ley dice, no, los defensores públicos podrán también actuar en esta materia. Si usted no tiene y quiere un abogado y no tiene con qué pagarlo, el Estado se lo proporciona. ¿Por qué la ley hace esto? Porque el negocio de la extinción de dominio para el Estado es muy lucrativo. O sea, lo que se va a recuperar da para pagar eso y más. Está bien, yo te pago y no importa. Eso, número 1.
Número 2, ustedes saben que está prohibido constitucionalmente la autoincriminación. No se trata de un proceso penal, se trata de un proceso civil, repito, autónomo e independiente de cualquier otro. ¿Qué pasa? Muchas personas que van en otros países a defender su derecho de propiedad dan declaraciones ahí para defender su derecho de propiedad que luego el fiscal las utiliza para acusarlo. Dice, no, pero usted declaró tal cosa allí. Bajo esa luz, los constitucionalistas dicen, bueno, es que él ha ido al proceso penal bajo una presión, la de defender su propiedad. Y eso es violación al principio de no autoincriminación. Para salvar esto, el proyecto de ley dominicana dice, si usted va al proceso de extinción de dominio y da declaraciones para defender un bien, esas declaraciones no pueden ser usadas en su contra en un proceso penal. Nuevo, no. En el Código Procesal Penal hay varias figuras similares de exclusión de declaraciones espontáneas bajo determinadas circunstancias. Yo creo que eso son dos ejemplos muy buenos de salvaguarda de derechos constitucionales que en otros países han sido salvados. Yo entiendo que el proyecto de ley va ahora a la Cámara de Diputados, que va a tener que ser discutido. Sí, es bueno que se discuta, que se conozca, que se saboree. A mí me correspondió con los senadores ir a explicárselo punto por punto y entenderlo. Y poco a poco fueron dándose cuenta de que lo que de primera impresión parece, no lo es tal. Lo mejor de esta ley, de ley de este tipo, es que manda un mensaje muy claro a los delincuentes. ¿Cuál? Que el viejo adagio de que el crimen no paga se pone más de moda hoy que nunca. Gracias.